Y es así, vamos a hablar de la división y partición de bienes gananciales. Muy atentos ahí, si tienen sus preguntitas pueden ingresar a las páginas de las redes sociales y hacernos la consulta correspondiente. Doctor, muy buenos días y gracias por su visita. Muy buenos días, aquí gustoso de poder enseñar sobre este tema. Doctor, ¿por qué se echó? Ya, no, mentira, le hemos preguntado, ¿no? Después vamos a estar hablando con el doctor de por qué no vino la anterior. Doctor, ahí para todas las personas, por favor, sáquenos de duda. Muchos deben estar, ¿qué es la división y partición de bienes gananciales? Bueno, este proceso surge luego del divorcio. Y una vez ya que tengamos nuestra sentencia de divorcio y claramente también hayamos informado al juez en el divorcio de los bienes que teníamos, o por lo menos indicar que lo vamos a hacer en un proceso ordinario, vamos a proceder, digamos, señalando qué bienes hemos obtenido durante la vigencia del matrimonio. Hay que tener en cuenta, digamos, si hoy, la fecha de hoy, me caso, desde el día de hoy, cualquier bien, cualquier objeto que yo compre, mueble también puede ser, como también puede ser el tema de patrimonio, casas, autos, regalos, directamente van a entrar dentro de los bienes gananciales. Algunos siempre preguntan, ¿no? ¿Y cómo nos partimos los muebles, digamos? Porque no tienen factura, no tienen... 3 sillas para vos, 3 sillas para mí, algo así, ¿no? Exactamente. ¿En serio? ¿Y qué hacemos para recuperar esos bienes? Porque algunos no han comprado ropero, digamos, un juego de dormitorio y todos esos temas. Entonces solicitamos lo que es un inventario que lo va a hacer el juzgado y que lo vaya directamente sortear con fecha y hora, y el oficial de diligencia va a ir a la casa de quien esté teniendo estas cosas y va a hacer un inventario de todos estos muebles. Luego de eso se va a partir a la mitad, digamos, te toca, digamos, mediante un sorteo, te toca, digamos, un sillón, te toca, o sea, porque se va a dividir en pares e impares, digamos que son 10 cosas, entonces los impares se quedan con la mujer y los pares con el hombre, pero eso lo hace un sorteo, un juez, según su sano criterio. Pero sin embargo lo va a partir a la mitad todos esos muebles. Estamos hablando de un caso de divorcio donde se acepta esta división y partición de ganancias. Pero cuando hay problemas de por medio, doctor, y cuando ya, por ejemplo, la pareja no quiere ser parte de esto de manera cordial, se podría decir. Claro. Primero hay que señalar que en el divorcio también se puede hacer esta partición, pero como indicas, de manera voluntaria. Si no se puede hacer esto de manera voluntaria, se acude a la vía ordinaria, que es la demanda ordinaria de división y partición, en la cual el juez, con documentos que nosotros adjuntemos, digamos, la minuta de compra y venta, que también esté registrado, ¿no? O sea, porque generalmente, digamos, si has comprado una casa, está el folio real, no interesa si solamente está el nombre del esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque claramente ahí indica la fecha de compra mediante el testimonio. Y si esa fecha coincide que es posterior o el día en que se ha hecho o se ha consumido el matrimonio o está dentro del matrimonio, obviamente se va a partir, aunque el nombre de la mujer o del hombre no esté. ¿Por qué? Porque claramente nuestro código regula este tema, señalando que aunque nosotros no participemos de este documento, dichos bienes son sujetos a división y partición. En este caso, cuando ya nosotros hacemos la demanda para división y partición, solamente se toma en cuenta ya las cosas de las cuales nosotros tengamos un respaldo, digamos. Claro, esto en el sentido de verdad material, ya que el juez siempre nos va a pedir papeles con los que comprobemos, ¿no?, que hemos comprado, que también, o digamos, si se ha surgido por una empresa, digamos, ¿no ve? Ya directamente el NIT obviamente va a tener una fecha de inicio que es dentro de la vigencia del matrimonio, como también se puede solicitar, digamos, mediante orden judicial, lo que es, ¿no? O sea, si no tenemos los papeles, podemos también mediante orden judicial solicitar que el notario nos franquee esto, impuestos nacionales, tránsito, ¿no? Indicando, digamos, hemos adquirido este auto, aquí está el nombre, aquí está que ha comprado mi esposo o mi esposa, pero dentro del matrimonio, en la cual claramente yo también he aportado, porque obviamente estábamos casados y claramente nuestro Código Ley 603 regula que estos bienes tienen que ser divididos. ¿Y qué pasa, doctor, cuando ahí la otra parte, no sé, póngase el ejemplo, no se ha comprado una movilidad dentro del matrimonio? La otra parte, si bien la esposa no ha puesto el monto económico y simplemente ha hecho el varón la compra de la movilidad, de igual manera tiene que hacerse la partición. Sí, efectivamente. Por más que no se haya colocado nada de dinero. Sí,
Y eso lo regula nuestro Código de Ley 603, ya que cuando uno tiene las nupcias, ¿no? y lo formaliza mediante el matrimonio, claramente indica que todos los bienes ya que se están logrando dentro de esta vigencia matrimonial se van a dividir, ¿no? Y no excluye, digamos, a quien no ha dado o a quien ha dado, digamos. Directamente el proceso se va a ir en la cual, si ambos, porque al unirse forman una persona, claro, y ya directamente pertenece la mitad a la otra parte. Y que hay la posibilidad, digamos, por ejemplo, doctor, en este tiempo, en este proceso, porque hay muchas personas, hay que ser sincero, mayormente hay personas que son de bastantes recursos económicos, donde son los que menos quieren aceptar justamente una división y partición de bienes de manera equitativa, ¿no? El tema, por ejemplo, de hacer, póngase, la venta del auto durante el matrimonio. Efectivamente, si la venta directamente se ha hecho del auto, pero sin el consentimiento de la mujer, también ese contrato, ¿no? O esa minuta que se ha hecho queda nulo de pleno derecho. ¿Esto por qué? Porque claramente también el notario, al verificar que se está vendiendo, y esto también el gobierno autónomo, ¿no? Donde está registrado el auto, tiene que verificar si esta persona está soltera o casada. Y si, embargo, y también hay que tener en cuenta que muchos, ¿no? Aunque estén casados, sí que teniendo el estado civil de soltero, también se tiene que tener en cuenta que él, o sea, si lo ha hecho de esa manera, tranquilamente, digamos, la otra persona puede plantear una nulidad de ese documento en la cual se va a retrotraer y va a volver, digamos, al origen, y ya se va a poder hacer el bien. O sea, que una vez ya vendido la movilidad, no hay esto de que, digamos, lo has vendido en 10.000, ahora 5, digamos, no hay dentro de esta división. Claramente, si digamos, o sea, eso es en la vía de conciliación. Si ambas partes quedan en que se venda y se distribuye el dinero, claramente ya se ha consumado, digamos, dicha venta, ¿no? Pero si uno de manera oculta, porque hay muchas personas que lo hacen, claro, ¿no? Digamos, lo han vendido porque, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo como esposo tengo una casa y mi estado civil es de soltero, ya, lo puedo vender. Claro. Pero tranquilamente la mujer va a indicar, aquí está mi derecho, aquí está mi certificado de matrimonio, yo lo he comprado con él, aquí están las fechas, coincide con mi matrimonio, hasta ahora sigo casada, por lo cual solicito la nulidad. Obviamente el juez va a pronunciar la nulidad sobre eso. Y es que los varones, yo pienso, en ese caso, bueno, no solo los varones, debe haber también damitas, no hay varones que dicen, pero es que tú no has comprado, tú no has puesto un peso para comprar este auto, entonces, ¿qué reclamas? Si no te corresponde, pero ante la ley eso no sirve. Efectivamente, en esa parte, digamos, ya directamente indica que cualquier documento, porque existe también, o me ha pasado en la práctica, que hay personas que habían hecho por bienes separados, digamos, claro, un ejemplo, ¿no? Pero eso se basa en una normativa de otro país. Actualmente aquí todo se divide en sí. Cualquier documento que hagamos en la que indicamos que va a ser por bienes separados, no va a surtir efecto porque claramente nuestro Código Ley 603 indica que son nulos cualquier documento que afecte estos bienes gananciales. Y también no indica que, digamos, uno va a dar, digamos, así como una empresa, ¿no? Claro. O sea, yo doy tal acción, tú me tienes que dar acciones. Entonces, directamente cuando uno tiene las nupcias y el matrimonio se formaliza, ya son parte de una persona, digamos. Representan ya a una persona, por lo cual en el momento de hacerse el divorcio, directamente esto se va a partir, pese a que no se haya dado ni un peso. ¿Por qué? Porque claramente cuando uno se casa, y un ejemplo, ¿no? También se valora también de que la persona también ayuda, o sea, ayuda con la casa, no solamente se puede considerar, digamos, el tema de los bienes. Sin embargo, se tiene que considerar que cuando una persona, digamos, contrae un matrimonio, obviamente que van a compartir todo, la comida, también las actividades, y en ese plan también muchos autores, como también, ¿no ve?, profesores que indican sobre los bienes gananciales, tienen que ser divididos de manera equitativa al 50%. Ahí está, ahí nos preguntan en las redes sociales, nos dicen, en la división y partición, ¿qué pasa con las deudas y préstamos? Claramente también hay que tener en claro eso, y no lo estaba teniendo. Son bienes y también deudas gananciales, porque también, si digamos, tenemos una casa, ¿no?, pero obviamente lo he comprado con el banco, pero dentro del matrimonio, obviamente se va a dividir esa deuda y obviamente esa casa. Y esa deuda, digamos que es de $50,000, se va a 25.
Y eso se va a registrar ante el banco y el banco a mí ya solamente me va a cobrar 25, ya la otra parte 25 y también en el porcentaje de las hipotecas y todo, ¿no? El 25%, o sea, el 50%. O sea. ¿Y la vivienda tiene que venderse? ¿O pasa algo con alguien que quiera quedarse con la vivienda? En esa parte, digamos, cuando sí se puede dividir la vivienda, me ha pasado en la que sí se ha colocado un muro, pero esto en base a un informe de la alcaldía. Ya. Ya. También se puede hacer una división voluntaria donde ambas partes, porque ahí ya directamente el juez siempre va a conciliar antes de entrar a juicio, claro, que es la primera fase, y también se puede dividir esa casa con un muro, pese a que no haya sido permitido, pero directamente y claramente, además se copropietarios, ¿no? Pero también cuando la casa no se puede dividir y también la situación hay veces conflictiva entre la pareja, ¿qué pasa? El juez directamente va a solicitar la tasación mediante un perito del avalúo de este precio y directamente ya va a emitir, digamos, con el avalúo va a notificar a un martillero en la cual se va a rematar este bien inmueble y el 50-50 se va a quedar para ambas partes. Ese dinero, y ese dinero no le van a entregar a uno del otro, le van a entregar al Poder Judicial. Y en cuanto ya se entregue esta casa al comprador, ya directamente, ya en ahí uno puede recoger este dinero. Pero siempre hay que tener en cuenta que también no solamente son bienes, también puedes uno acarrear deudas también. Claro que sí. Ahí está, y eso es muy importante. Muchas gracias a mi querida Isa, que siempre está conectada en las redes sociales y haciendo estas consultas también. Doctor, ¿cuándo podemos acceder a hacer este proceso de división y partición? Porque si bien comenzamos con el divorcio, después de eso, ¿cuánto tiempo ya podemos hacer estos trámites legalmente? Ya, bueno, dentro del divorcio lo podemos hacer en el mismo divorcio, ya que existe la audiencia de medidas provisionales en la cual el juez va a determinar si existen bienes gananciales, pero si es de manera voluntaria y se divide. Si no hay esa voluntad, se va a pasar lo que es un proceso ordinario de división y partición, el cual es imprescriptible. Uno lo puede reclamar, digamos, yo me divorcio y al año siguiente lo puedo dividir, o de aquí a 5 años. ¿Por qué? Porque estos bienes sí o sí se tienen que dividir, pero claramente, no tampoco tenemos que dejar pasar el tiempo, es mejor hacerlo inmediatamente y a la misma vez conseguir toda la documentación que respalde que el bien ha sido adquirido durante la vigencia del matrimonio, desde el día de que yo me case hasta el día que se pronuncie la sentencia de divorcio. Son bienes gananciales todos los adquiridos, tanto por mi persona o por mi mujer o por ambas personas, pero se van a dividir sí o sí. ¿Qué pasa, doctor, si hay una empresa de por medio? Póngase el ejemplo, ¿no? Digamos, se ha formado, o sea, se ha creado una empresa durante el matrimonio y una vez ya separados, esta empresa, digamos que es, ¿cómo se dice? Socios, en sociedad con otra persona. Ya, entonces la persona o la esposa o el esposo, que en este caso está solicitando la división, ¿cómo tendría que actuar en este caso, digamos? Claramente, cuando, digamos, hay veces es más difícil conseguir esta documentación, se puede, digamos, solicitar que mediante impuestos nacionales, y esto en el divorcio, o digamos dentro de ese proceso de divorcio, puede pedirlo uno con el fin de hacer un proceso de división y partición de bienes gananciales a esta autoridad, solicitar oficios a impuestos nacionales para que franqueen una copia simple o copia legalizada de este NID, el inicio de esta actividad económica y a la misma vez un extracto de todas las actividades y pagos mensuales que se han realizado durante los años de la vigencia del matrimonio. Así ya vamos a tener un panorama claro de qué se va a dividir, cuánto han sido las ganancias y claramente también hay que dividir, ¿no? O sea, del socio es aparte, claro, de la pareja, digamos, que serían el 50% de ganancias, se va a dividir al 25-25 por mensual. Y si en este caso la empresa siguiera funcionando, ¿se puede quizás la otra pareja recibir algo todavía de esas ganancias de esto o definitivamente hay que hacer la partición? Definitivamente en este punto hay que hacer la partición de división, pero previamente hay que solicitar la información de impuestos nacionales. ¿Eso mediante el juez? ¿O claramente, se puede, externamente se puede hacer? No, impuestos nacionales es muy reservado con esa información, pero ante el llamado de una autoridad y también que son bienes gananciales, ya que la empresa ha nacido dentro del matrimonio y claramente no se ha llevado, entonces se puede solicitar eso.
Ahí está, y esas dudas creo que más ha sido personal aquí la charla. Pero muchas gracias, doctora Arancibia, por justamente sacarnos aquellas pequeñas dudas que teníamos acerca de este tema que es muy importante. A veces muchos papás no lo toman en cuenta, se separan y dicen, bueno, pues lo dejaremos así las cosas, otros por el mismo bien de uno mismo, no pensando en los niños de por medio, ¿no? Que a veces hay ciertas cositas que uno como mamá o papá tiene que lucharla por sus pequeños. Sí, efectivamente, y siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, a las personas, porque he tenido muchos casos donde hay veces por el orgullo la mujer o el hombre no quiere, digamos, recibir nada. Y lamentablemente pasan los años y recién se dan cuenta de lo que habían tenido. Entonces yo sinceramente los exhorto a todas las personas que ya han hecho su divorcio o que están en esa parte, ya planteen o piensen en la demanda de división y partición si es que tienen bienes gananciales, y en ese caso actuar de inmediatamente esto para no perder este derecho. Ahí está, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues nada, nuevamente darle las gracias al doctor Arancibia por estar con nosotros el día de hoy.